Era un martes de abril cuando todo cambió. El sol de Madrid entraba por mi ventana mientras revisaba unos documentos del trabajo, disfrutando de la tranquilidad de mi apartamento en Malasaña. Había conseguido, después de años de esfuerzo, cierta estabilidad económica y profesional que me permitía vivir sin grandes lujos, pero con la paz de quien ha trabajado duro por lo que tiene. Mi móvil vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de Carmen, mi suegra, en la pantalla, sentí una punzada de inquietud. Nuestra relación nunca había sido fácil, pero últimamente las cosas estaban especialmente tensas desde que me negué a prestarles dinero para reformar su casa en Toledo. Respiré hondo y contesté con la mejor voz que pude. «¿Sí, Carmen?» Su risa al otro lado de la línea me heló la sangre. No era una risa alegre, sino cargada de malicia. Antes de que pudiera decir nada más, comenzó a hablar atropelladamente. «Ay, Alejandro, deberías ver la cara de Lucía ahora mismo. Estamos tomando unas copas de Rioja en la terraza del hotel, mirando al mar. ¿Sabes? Ese viaje que tú nunca quisiste hacer con nosotros». Fruncí el ceño, confundido. ¿De qué viaje hablaba? Mi esposa Lucía me había dicho que iba a Sevilla a visitar a su prima enferma. «No sé de qué me hablas, Carmen. ¿Qué hotel? ¿Qué viaje?» Otra risa, esta vez más fuerte. «El viaje que nos estás pagando tú, claro, aunque no lo sepas todavía». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras Carmen seguía hablando. Me contó, con lujo de detalles, cómo Lucía había encontrado mi tarjeta de crédito y el número PIN que guardaba en mi agenda. Cómo habían decidido, entre risas, darme una lección por ser tan tacaño con la familia. Estaban hospedadas en un hotel de 5 estrellas en Marbella. Habían alquilado un coche de lujo y planeaban quedarse una semana más, todo a costa de mi tarjeta. Siempre guardando tu dinero, siempre diciendo que no podemos permitirnos esto o aquello. ¿Sabes cuánto tiempo lleva Lucía queriendo conocer la Costa del Sol? Pero tú, con tus presupuestos y tus ahorros, ya era hora de que tu mujer disfrutara un poco, ¿no crees? Sentí que me faltaba el aire. Miré la pantalla de mi ordenador donde, irónicamente, acababa de terminar de cuadrar las cuentas del mes, calculando hasta el último euro para poder ahorrar para el piso que Lucía y yo soñábamos comprar. «Carmen, esto es un delito. Es fraude. Dile a Lucía que me llame ahora mismo. Está muy ocupada probándose un vestido precioso, de esos que nunca le compras. Te estoy advirtiendo, Carmen. Lo que habéis hecho tiene consecuencias legales». «Ay, Alejandro, siempre tan dramático. Es tu familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarnos?» La llamada se cortó y me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Inmediatamente entré en la aplicación del banco y lo que vi me dejó sin aliento. Más de 12.000 euros gastados en los últimos 3 días. Restaurantes de lujo, boutiques, spas, hoteles. Mi crédito casi al límite. Llamé a Lucía repetidamente, pero su teléfono estaba apagado. Después intenté con Carmen, pero tampoco contestaba. Me sentía traicionado, humillado y, sobre todo, furioso. La imagen que tenía de mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Lucía, con quien compartía mi vida desde hacía 5 años, a quien había contado todos mis sueños y miedos, había conspirado a mis espaldas para robarme. Me serví un vaso de whisky, algo que casi nunca hacía, y me senté en el sofá intentando ordenar mis pensamientos. Recordé cómo conocí a Lucía en la biblioteca de la universidad, su sonrisa tímida cuando le pedí un bolígrafo, nuestras largas conversaciones sobre García Márquez y Vargas Llosa. Recordé nuestra boda modesta pero feliz en una pequeña ermita de mi pueblo en Extremadura, con mis padres emocionados y sus padres ya entonces mostrando su desaprobación por no haber elegido un lugar más ostentoso. Carmen y Antonio, mis suegros, siempre habían sido personas que vivían por encima de sus posibilidades, propietarios de un pequeño negocio familiar que generaba ingresos modestos, pero con aspiraciones de grandeza, siempre comparando, siempre queriendo aparentar. Durante años, había intentado mantener una relación cordial con ellos por amor a Lucía, aguantando comentarios mordaces sobre mi trabajo como profesor de instituto, sobre nuestro piso alquilado, sobre mis vacaciones en pueblos costeros en lugar de destinos exóticos. Nunca pensé que llegarían a esto. Nunca imaginé que Lucía participaría en algo así. Mi móvil volvió a sonar.
Era un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, vi una foto de Lucía sonriendo con una copa de champán, luciendo un collar que parecía muy caro. Debajo, un texto. Gracias por el regalo adelantado de aniversario, cariño. No te enfades. Solo nos estamos divirtiendo un poco. Fue ese mensaje, esa foto, lo que terminó de romper algo dentro de mí. No era solo el dinero, era la burla, el desprecio, la traición absoluta. En ese momento, supe que no podía dejar pasar esto. No se trataba ya de los 12.000 euros, sino de mi dignidad. Me levanté del sofá con una determinación fría y clara. Si querían jugar así, yo también sabía jugar. Cogí mi ordenador y empecé a documentar todo. Capturas de pantalla de los cargos, la llamada registrada de Carmen. Siempre grababa las llamadas con ella por precaución. El mensaje con la foto. Después, busqué el número de la policía. Mientras esperaba que contestaran, recordé las palabras de mi padre. El respeto no se pide, se gana. Y cuando alguien te lo pierde, raramente lo recupera. Nunca esas palabras habían tenido tanto sentido como en ese momento. Policía Nacional, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero denunciar un robo y fraude con tarjeta de crédito. Cuando colgué el teléfono después de poner la denuncia, sentí una mezcla de tristeza y liberación. El sol ya se había puesto y Madrid se iluminaba poco a poco. Miré las luces de la ciudad desde mi ventana y supe que, aunque doliera, había tomado la decisión correcta. Lo que viniera después, lo afrontaría con la frente alta. Los días siguientes fueron un infierno. Apenas dormí, constantemente revisando mi teléfono por si Lucía llamaba para explicarse, para pedir perdón, para decir que todo había sido una broma de muy mal gusto. Pero solo recibía fotos ocasionales desde números desconocidos. Mi esposa y mi suegra en restaurantes de lujo, en tiendas exclusivas, en el paseo marítimo de Puerto Banús. Me presenté en la comisaría de Chamberí con toda la documentación. El inspector Ramírez, un hombre de unos 50 años con mirada cansada pero atenta, revisó todo meticulosamente. Señor Mendoza, esto es complicado. Es su esposa y su tarjeta. Técnicamente, ella podría alegar que usted le dio permiso para usarla. Pero tengo la conversación grabada con mi suegra donde admite explícitamente que tomaron mi tarjeta sin permiso. El inspector asintió lentamente. Eso ayuda, pero debo advertirle que casos así, entre familiares, suelen acabar archivándose cuando la parte denunciante retira los cargos. ¿Está seguro de querer seguir adelante? Lo pensé un momento, pero solo un momento. Completamente seguro. Salí de la comisaría y me dirigí directamente a la sucursal de mi banco en Gran Vía. Allí me atendió Martina, una gestora que me conocía desde hacía años. Alejandro, cuánto lo siento. Vamos a iniciar el proceso de reclamación por uso fraudulento, pero... Dudó antes de continuar. Como es tu esposa quien ha usado la tarjeta, y presumiblemente conocía el PIN, el seguro puede rechazar la reclamación por negligencia en la custodia de las claves. Otro golpe. Pero no me sorprendía. Nada parecía estar de mi parte. ¿Hay algo que pueda hacer para limitar el daño? Cancelar la tarjeta inmediatamente. Cambiar todas tus contraseñas. Y revisar si tienes otras cuentas o productos financieros conjuntos. Seguí sus consejos al pie de la letra. Cancelé la tarjeta. Cambié todas las contraseñas. Revisé mi testamento donde Lucía era beneficiaria. Modifiqué mis datos en la seguridad social donde ella figuraba como familiar dependiente. Nunca había querido trabajar, siempre con la excusa de estar preparando oposiciones que nunca llegaban. Esa noche, mientras cenaba un bocadillo frío frente al televisor apagado, recibí una llamada de mi amigo Pablo. Nos conocíamos desde el instituto y era la persona en quien más confiaba después de Lucía. Tío, ¿has visto el Instagram de tu mujer? Está publicando fotos como si estuviera de luna de miel, pero no sales tú en ninguna. No seguía a Lucía en redes sociales. Nunca me habían interesado demasiado esas cosas. Le pedí a Pablo que me enviara capturas de pantalla. Lo que vi terminó por destrozarme. Fotos de Lucía con un hombre que no conocía, abrazados en la playa, brindando en una terraza al atardecer. En la descripción de una de las fotos había escrito: a veces la vida te da lo que mereces. Nuevos rumbos, viviendo la libertad. ¿Sabes quién es ese tipo? Pregunté a Pablo con voz apenas audible. No estoy seguro, pero por lo que comentan en las fotos, parece que es un monitor de esquí de Sierra Nevada.
Creo que se llama Javier o algo así. Todo empezaba a encajar. Los viajes frecuentes de Lucía a Granada en invierno, supuestamente para visitar a una amiga de la universidad. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Su insistencia en que yo no la acompañara porque necesitaba tiempo para ella sola. En ese momento, mi teléfono sonó nuevamente. Era Antonio, mi suegro. Alejandro, ¿qué demonios has hecho? La tarjeta de Lucía no funciona. Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido algún tipo de crimen. La cancelé. Era mi tarjeta, y estaban usándola sin mi permiso. Tienen que volver a Madrid. No tienen cómo pagar el hotel. Ese no es mi problema, Antonio. De hecho, si no saldan la deuda del hotel, es probable que los denuncien por estafa. Sería una pena que eso se sumara a la denuncia que yo ya he puesto. Un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Has denunciado a tu propia esposa? ¿A tu familia? Mi esposa parece estar muy cómoda en los brazos de otro hombre, según muestran sus redes sociales. Y ustedes nunca han sido mi familia. Solo han sido una carga y una fuente constante de problemas. Esto no quedará así, Alejandro. Te arrepentirás. Adiós, Antonio. Colgué y bloqueé su número. Hice lo mismo con el de Carmen y con el de Lucía. Me sentía extrañamente liberado, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba, pero también tremendamente solo. Durante 5 años había construido mi vida alrededor de una persona que ahora resultaba ser una completa desconocida. ¿Cómo no me había dado cuenta? Tan ciego había estado. Me serví una copa de vino y busqué una vieja caja de fotos en el armario. Allí estaban los recuerdos. Nuestra primera cita en el Retiro, nuestro viaje a Barcelona, la boda. Me detuve en una foto en particular. Era de nuestra luna de miel en Galicia, en un pequeño hotel rural cerca de Santiago. Lucía sonreía a la cámara, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ya entonces, ¿había comenzado la farsa? Al día siguiente, recibí una llamada del inspector Ramírez. Señor Mendoza, tenemos novedades. Su denuncia ha sido admitida a trámite y estamos investigando. También le informo que su esposa y su suegra han intentado usar otra tarjeta en un comercio de Marbella, pero ha sido rechazada por posible fraude. El sistema detectó patrones de uso sospechosos. ¿Qué tarjeta? Una a nombre de Antonio Vega, el padre de su esposa. Parece que también han estado usando fondos de sus padres cuando usted canceló su tarjeta. Así que también estaban estafando a Antonio. Esto se ponía cada vez más interesante. Gracias por la información, inspector. Una cosa más, señor Mendoza. Su esposa ha puesto una denuncia contra usted esta mañana, por violencia económica. Me quedé helado. ¿Violencia económica? Pero si son ellos los que me han robado. Lo sé, señor Mendoza. Por eso le aconsejo que busque un abogado lo antes posible. Esto podría complicarse. Cuando colgué, me sentí aturdido. ¿Violencia económica? Era el colmo del cinismo. Lucía siempre había tenido acceso a nuestras cuentas compartidas. Siempre había dispuesto de dinero para sus gastos. Yo nunca había controlado en qué se lo gastaba. Nunca le había pedido explicaciones. La confianza era total, o eso creía yo. Recordé que mi prima Elena era abogada especializada en derecho de familia. La llamé de inmediato. «Alejandro, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» «No muy bien, Elena. Necesito tu ayuda profesional». Le conté todo lo sucedido. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto me había callado durante años. Las humillaciones constantes de mis suegros, los caprichos de Lucía que siempre cedía por mantener la paz, las pequeñas mentiras que había detectado pero ignorado para no crear conflictos. «Alejandro, esto es muy serio», dijo Elena cuando terminé mi relato. «Lo que han hecho constituye varios delitos: estafa, apropiación indebida, posiblemente falsedad documental si han firmado algo en tu nombre. Y lo de la denuncia por violencia económica es una táctica común para desviar la atención. No te preocupes, tengo experiencia con este tipo de casos. ¿Crees que recuperaré algo del dinero? Honestamente, el dinero es lo de menos en este momento. Lo importante es protegerte legalmente y preparar el inevitable proceso de divorcio en las mejores condiciones posibles para ti». Elena tenía razón. Ya no se trataba de los 12.000 euros, sino de mi futuro, de mi libertad, de mi dignidad. «Hay algo más que debes saber», añadió Elena. «Conozco a los Vega. Defendí a un cliente contra su negocio hace unos años por prácticas comerciales fraudulentas.
No son buena gente, Alejandro. Tienen antecedentes de comportamientos similares. No será la última vez que intenten algo contra ti. Esa noche, mientras revisaba papeles para presentar a Elena al día siguiente, encontré una carta del banco que había llegado hacía semanas. La abrí por curiosidad y descubrí algo que me dejó sin aliento. Una solicitud de hipoteca a mi nombre, con mi firma falsificada, para comprar un apartamento en Granada, cerca de Sierra Nevada. El plan iba mucho más allá de unas simples vacaciones en Marbella. Estaban preparando algo mucho mayor, algo que podría haberme arruinado completamente, y yo había estado a punto de caer en su trampa. Una semana después, Lucía regresó a Madrid. No vino a casa, sino que se instaló en el piso de sus padres en Arganzuela. Me enteré por casualidad cuando un vecino me llamó para decirme que había visto a alguien sospechoso intentando entrar en nuestro edificio, y al revisar las cámaras de seguridad del portal, resultó ser ella. Señor Mendoza, su esposa estuvo aquí ayer sobre las 10 de la noche, me informó Paco, el conserje. Como usted me había pedido que no dejara subir a nadie sin su autorización, le dije que no podía permitirle el acceso. Se puso como una fiera, gritando que era su casa y que tenía derecho a entrar. Hiciste bien, Paco. Gracias. También dejo esto para usted. Me entregó un sobre arrugado. Dentro había una nota escrita con la letra irregular de Lucía, como si la hubiera redactado con prisa o enfado. Necesito ropa y mis cosas personales. Si no me dejas entrar, traeré a la policía. Llamé a Elena inmediatamente. Puede intentarlo, me explicó después de leer la nota, pero no conseguirá nada. El piso está a tu nombre, el contrato de alquiler también. Ella abandonó el domicilio voluntariamente, y además hay una investigación en curso por fraude donde ella es la acusada. Ningún juez le dará la razón. ¿Y sus pertenencias? Eso es distinto. Legalmente tiene derecho a recogerlas. Te recomiendo que organices una fecha y hora específicas, con testigos presentes, y haz un inventario de todo lo que se lleve. Seguí su consejo. Le envié un mensaje a través de mi abogada, proponiendo una fecha para que recogiera sus cosas en presencia de Elena y un notario. La respuesta llegó 2 días después. Aceptaba, pero vendría acompañada de su propio abogado. Mientras tanto, mi vida había dado un vuelco completo. Por recomendación de Elena, había empezado a documentar todo. Revisé extractos bancarios de años anteriores, encontrando retiros sospechosos y gastos injustificados. Recuperé conversaciones y mensajes donde Lucía o sus padres me pedían dinero con diversas excusas. Incluso descubrí que las supuestas oposiciones para las que Lucía estudiaba ni siquiera existían. Había estado financiando una mentira durante años. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier, el monitor de esquí. ¿Alejandro? Mira, no nos conocemos, pero creo que deberías saber algunas cosas. Resultó que Javier tampoco sabía que Lucía estaba casada. Ella se presentaba como soltera, diciéndole que el anillo que a veces llevaba era una herencia de su abuela. Habían estado viéndose durante 2 años, y ella le había prometido que comprarían juntos un apartamento cerca de la estación de esquí. Cuando vi que la policía estaba preguntando por ella en el hotel de Marbella, busqué información y encontré tu nombre. Lo siento, tío. A mí también me engañó. ¿Sabes algo de sus planes actuales? Pregunté, sorprendido por esta inesperada alianza. Sé que están desesperados por dinero. El padre tiene problemas con Hacienda. La tienda no va bien. Probablemente por eso intentaron lo de tu tarjeta. Y hay algo más. Te escucho. Lucía me pidió que firmara como aval para un préstamo hace unos meses. Dijo que era para poner en marcha un negocio de ropa deportiva. Menos mal que me negué. Después de colgar con Javier, llamé al inspector Ramírez para compartir esta nueva información. Parecía que los Vega tenían un historial de intentar estafar a todos los que se cruzaban en su camino. Esto confirma nuestras sospechas, dijo el inspector. Estamos encontrando un patrón de comportamiento similar con otras personas. Parece que no eres su primera víctima, señor Mendoza. El día acordado para que Lucía recogiera sus pertenencias llegó. Había preparado todas sus cosas en cajas: ropa, libros, objetos personales, todo perfectamente organizado. Como siempre había estado nuestro apartamento gracias a mi esfuerzo, ya que ella nunca se había preocupado por el orden. Elena llegó primero, seguida por el notario, un hombre llamado Manuel Soto,
que parecía haber visto demasiados divorcios en su carrera. A las 11 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo antes de abrir. Lucía estaba allí, con un aspecto muy diferente al de las fotos de Marbella. Vestía de forma sobria, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta simple. Intentaba proyectar una imagen de víctima. Junto a ella, un hombre con traje y expresión severa que se presentó como su abogado, Raúl Herrera. «Buenos días», dije con tono neutro, dejándoles pasar. Lucía recorrió el apartamento con la mirada, como evaluando si me había deshecho de algo valioso. Su abogado comenzó inmediatamente a tomar notas. «Veo que has empaquetado mis cosas», dijo ella con voz temblorosa, claramente actuando para los presentes. «Qué rápido te has deshecho de mí». No respondí a la provocación. Elena intervino, profesional y fría. «Hemos preparado un inventario de todos los objetos personales de la señora Vega. El notario documentará todo lo que se lleve hoy». Durante las siguientes 2 horas, Lucía revisó cada caja, cada armario, cada cajón, buscando algo que pudiera llevarse además de lo que ya había preparado. Su abogado discutió sobre varios objetos, reclamando cosas que claramente habían sido regalos para mí o compradas con mi dinero. En un momento dado, intentó llevarse un reloj que había pertenecido a mi abuelo. «Ese reloj es una herencia familiar y lo sabes perfectamente», dije, controlando mi enfado. «Nunca ha sido tuyo. Me lo regalaste en nuestro 3er aniversario», mintió descaradamente. «No es cierto, y tengo fotos mías con ese reloj mucho antes de conocerte». El notario tomó nota del desacuerdo. Elena me hizo un gesto para que me calmara. Finalmente, después de tensas negociaciones, Lucía se marchó con sus pertenencias personales y algunos electrodomésticos pequeños que habíamos comprado juntos. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró directamente a los ojos. «Nunca te quise realmente, ¿sabes? Siempre fuiste demasiado aburrido, demasiado predecible, demasiado insignificante». Su intención era herirme, pero extrañamente, sus palabras no me afectaron. Al contrario, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. «Lo sé, Lucía, y ese es el mayor favor que me has hecho, mostrarme tu verdadera cara. Ahora puedo seguir adelante». Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí una extraña paz. Elena puso su mano en mi hombro. «Lo has hecho muy bien, Alejandro. Ahora viene la parte legal». Y vaya si vino. En las semanas siguientes, Lucía y sus padres desplegaron todo tipo de tácticas para intentar sacarme dinero o desprestigiarme. Presentaron demandas por supuestos abusos económicos. Intentaron manipular a amigos comunes para que testificaran contra mí. Incluso contactaron con mi centro de trabajo para difundir rumores sobre mi salud mental. Pero estaba preparado. Gracias a la documentación que había reunido, a los testigos como Javier que confirmaban sus mentiras, y al apoyo incondicional de Elena, todas sus estrategias fueron desmoronándose una tras otra. La investigación policial avanzaba favorablemente. El inspector Ramírez descubrió que los Vega habían intentado estafas similares con la familia de la anterior pareja de Lucía, un hombre llamado Ramón, que había terminado mudándose a Bélgica para escapar de ellos. También encontraron conexiones con negocios fraudulentos, declaraciones falsas a Hacienda y varios préstamos impagados. «Es una familia tóxica», me dijo el inspector cuando me presentó un informe preliminar. «Sienten que el mundo les debe algo y no tienen escrúpulos para conseguir lo que quieren». Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi despacho del instituto donde daba clases de literatura, recibí una visita inesperada. Era Sofía, la hermana menor de Lucía. Nunca habíamos sido cercanos, principalmente porque ella vivía en Valencia y raramente visitaba Madrid. «¿Podemos hablar, Alejandro?». La invité a sentarse, cauteloso pero intrigado por su presencia. «Sé lo que han hecho», comenzó, con voz baja pero firme. «Y quiero que sepas que no todos en la familia somos así. Yo he sido víctima de sus manipulaciones toda mi vida». Sofía me contó cómo desde pequeñas, Carmen y Antonio habían favorecido a Lucía, enseñándole a conseguir lo que quería sin importar el costo. Cómo habían utilizado a Sofía para sus esquemas, haciéndola firmar documentos cuando era menor de edad, utilizando su identidad para contratos fraudulentos. Cuando cumplí 18 años, descubrí que tenía deudas por más de 30.000 euros.
Préstamos que supuestamente había pedido yo, pero cuyo dinero nunca vi. Me costó años limpiar mi nombre. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, conmovido por su historia, pero aún escéptico. Porque estoy cansada de sus mentiras, porque alguien tiene que pararles los pies, y porque... Dudó un momento. Porque tengo pruebas que podrían ayudarte. Sofía abrió su bolso y sacó una carpeta llena de documentos. Estados de cuenta donde aparecían transferencias a nombre de Lucía, correos electrónicos donde planeaban cómo conseguir mi información bancaria, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas. ¿Cómo conseguiste todo esto? Han estado quedándose en mi apartamento en Valencia desde que regresaron de Marbella. Son descuidados cuando creen que están a salvo. Y yo, digamos que he aprendido a protegerme documentando todo. Esa misma tarde llevé las pruebas a Elena, quien las revisó con asombro. Esto es oro puro, Alejandro. Con esto, no solo ganaremos el caso de fraude, sino que el divorcio será totalmente favorable para ti. Podrías incluso reclamar daños y perjuicios. Por primera vez en semanas, sentí que la balanza se inclinaba definitivamente a mi favor. Ya no estaba a la defensiva, reaccionando a sus ataques. Ahora tenía un plan claro: documentar todo, procesar legalmente a quien me había traicionado y reconstruir mi vida sobre bases más sólidas. Esa noche, sentado en mi estudio rodeado de los libros que tanto amaba, abrí mi cuaderno y comencé a escribir. No era un diario de mis penas, sino un plan detallado para mi futuro. Viajaría a lugares que siempre había querido conocer, retomaría mi antigua afición por la fotografía, quizás incluso terminaría esa novela que tenía a medias desde hace años. El engaño de Lucía y sus padres, en lugar de destruirme, me estaba dando una oportunidad para redescubrirme a mí mismo. Un mes después de que Lucía recogiera sus pertenencias, recibí una citación judicial. Mis suegros y mi esposa habían presentado una demanda conjunta contra mí, alegando que yo había sido quien había autorizado los gastos de la tarjeta como regalo sorpresa y que ahora, en un acto de violencia psicológica, estaba intentando perjudicarles con falsas acusaciones. Elena estaba indignada cuando revisamos el documento juntos en su despacho cerca de la Plaza de Castilla. Es absurdo. Tienen grabaciones donde admiten el fraude. Tienen transferencias bancarias que demuestran que te robaron. Y aún así, tienen la desfachatez de presentar esta demanda. ¿Crees que el juez les dará la razón?, pregunté, inevitablemente preocupado. No tienen ninguna posibilidad, pero no se trata de ganar legalmente, Alejandro. Se trata de desgastarte emocionalmente, de hacerte dudar, de presionarte para que retires la denuncia original. Y vaya si lo intentaron. Durante las semanas siguientes, recibí llamadas a todas horas desde números desconocidos. Amigos en común me escribían preocupados porque les habían contado que yo estaba teniendo problemas mentales, que me había vuelto controlador y obsesivo. Incluso contactaron con el director del instituto donde trabajaba, sugiriendo que yo no era apto para estar cerca de adolescentes debido a mis episodios de ira. Afortunadamente, mi reputación en el centro educativo era sólida, y el director, don Manuel, me apoyó sin reservas. Conozco a profesores como tú desde hace 30 años, Alejandro, me dijo una tarde después de las clases. Personas decentes que dan lo mejor de sí mismas cada día. No dejes que te roben también eso. Una tarde de sábado, mientras corregía exámenes en mi apartamento, el portero me llamó. Señor Mendoza, hay 3 personas aquí que insisten en subir a su piso. Dicen que son familia. ¿Quiénes son exactamente, Paco? El matrimonio Vega y su hija. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente, que es un asunto familiar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pretendían ahora? No los dejes subir, Paco. No quiero verlos. Ya les he dicho que no pueden pasar sin su autorización, pero están haciendo un escándalo en el vestíbulo. La señora mayor está gritando que va a llamar a la policía. Respiré hondo. Conocía bien esas tácticas. Carmen siempre había sido experta en montar escenas públicas para conseguir lo que quería. Diles que bajaré en 5 minutos, pero no los dejes subir bajo ningún concepto. Llamé rápidamente a Elena, quien me aconsejó no hablar con ellos sin testigos presentes. También llamé al inspector Ramírez, quien se ofreció a enviar una patrulla, pero le pedí que esperara. Quería ver qué pretendían. Me puse una chaqueta, cogí mi teléfono configurado para grabar y bajé al vestíbulo. Allí estaban,
Antonio con su eterno traje arrugado y su cara enrojecida por la ira. Carmen, maquillada en exceso como siempre, gesticulando dramáticamente mientras le contaba a una vecina que yo los había dejado en la calle. Y Lucía, vestida con ropa sencilla y aspecto desvalido, la imagen perfecta de la víctima. Al verme, Carmen interrumpió su teatro. Por fin, ¿cómo te atreves a no dejarnos subir a nuestro propio hogar? No es vuestro hogar, nunca lo ha sido. Y no vais a subir. Si tenéis algo que decirme, podéis hacerlo aquí mismo. Antonio dio un paso adelante, intentando intimidarme con su corpulencia. Mira, chaval, esto ha ido demasiado lejos. Retira la denuncia y olvidaremos todo este asunto. Olvidaréis los 12.000 euros que me robasteis, o la hipoteca falsa que intentasteis sacar a mi nombre, o quizás las mentiras que habéis estado difundiendo sobre mí. Fueron gastos familiares. Intervino Lucía con voz temblorosa. Éramos un matrimonio. Lo que es tuyo es mío. Un matrimonio donde tú me engañabas con un monitor de esquí mientras planeabas arruinarme. No, Lucía, eso no es un matrimonio. Carmen cambió de táctica, pasando del enfado a las lágrimas. Estamos desesperados, Alejandro. El banco va a embargar nuestra casa. Antonio tiene problemas de salud. ¿De verdad vas a dejar que tu familia sufra así? No sois mi familia. Mi familia nunca me habría hecho lo que vosotros me habéis hecho. Antonio, frustrado por mi firmeza, perdió los nervios. Eres un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos a nuestra hija, te introdujimos en nuestra familia. ¿Y así nos pagas? No pude evitar reírme ante lo absurdo de sus palabras. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Hablas en serio. Lo único que habéis hecho ha sido intentar controlarme, humillarme y finalmente robarme. Y en cuanto a darme a vuestra hija, Lucía no es un objeto que podáis dar o quitar. Lucía, al ver que la manipulación emocional no funcionaba, cambió de estrategia. Tengo información que podrías querer, Alejandro, sobre tus padres. Esto me pilló por sorpresa. Mis padres vivían tranquilamente en Extremadura, alejados de todo este drama. ¿Qué sabes tú de mis padres? Más de lo que crees. He estado hablando con ellos. Les he contado mi versión. ¿Crees que seguirán de tu parte cuando sepan lo que me has hecho? Era otra mentira. Lo sabía. Mis padres no habrían hablado con ella sin comentármelo. Pero la sola idea de que intentara manipularles me enfureció. Basta de juegos. No voy a retirar la denuncia. No voy a daros más dinero. Y no vais a subir a mi casa. Si intentáis contactar con mis padres o seguís difundiendo mentiras sobre mí, presentaré otra denuncia por acoso. Carmen, viendo que nada funcionaba, sacó un sobre de su bolso y me lo lanzó con desprecio. Aquí tienes tu maldita demanda de divorcio. Espero que estés satisfecho. Has destrozado esta familia. Recogí el sobre del suelo. Dentro había efectivamente una demanda de divorcio, pero con cláusulas absurdas. Yo tendría que pagarles una pensión compensatoria astronómica, cederles el uso de mi apartamento y hacerme cargo de todas las deudas conjuntas. Mi abogada os hará llegar mi propia demanda de divorcio, y os aseguro que será muy diferente a esta fantasía. Antonio dio un paso hacia mí, amenazante. Esto no ha terminado, Mendoza. Vas a lamentarlo. Ya estoy lamentando los 5 años que perdí con vosotros. Pero se acabó. Ya no tenéis poder sobre mí. En ese momento, Paco intervino con tono firme. Señores, les voy a pedir que abandonen el edificio. Esta es una propiedad privada y están molestando a los vecinos. Carmen intentó protestar, pero la expresión de Paco no admitía discusión. Finalmente, tras lanzarme una última mirada de odio, los 3 se marcharon. Cuando volví a mi apartamento, me sentía extrañamente ligero. Les había plantado cara sin perder la compostura, sin caer en sus provocaciones. Era una pequeña victoria, pero importante. Esa noche, llamé a mis padres para advertirles sobre posibles intentos de contacto por parte de Lucía o sus padres. Mi madre, siempre intuitiva, ya sospechaba que algo no iba bien en mi matrimonio. Hijo, nunca me gustó esa mujer, confesó con franqueza. Se notaba que no te quería por quien eres, sino por lo que podías darle, pero no queríamos influirte. Estas cosas hay que descubrirlas uno mismo. Me habría ahorrado muchos problemas si me lo hubieras dicho, mamá. No me habrías creído entonces. El amor es ciego, y tú estabas muy enamorado.
Tenía razón. Yo había idealizado a Lucía. Había ignorado las señales de alarma. Había justificado comportamientos inaceptables. Pero ya no más. Al día siguiente, Elena me llamó con novedades sobre el caso. El juez ha rechazado su demanda por falta de pruebas. Y hay más. El inspector Ramírez ha conseguido que se amplíe la investigación. Ahora no solo se les acusa de fraude con tu tarjeta, sino también de falsedad documental por la hipoteca, estafa continuada e incluso posible blanqueo de capitales. ¿Blanqueo de capitales? Eso suena muy serio. Lo es. Parece que Antonio utilizaba su negocio para lavar dinero de origen dudoso. La policía económica está revisando sus cuentas de los últimos 10 años. Era como si hubiera abierto la caja de Pandora. Mi denuncia inicial por el uso fraudulento de mi tarjeta había destapado un entramado mucho mayor de actividades ilícitas. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Sofía, la hermana de Lucía. Han venido a mi casa furiosos. Me culpan por las pruebas que te di. Ten cuidado, Alejandro. Cuando se sienten acorralados, son peligrosos. Le ofrecí quedarse en mi apartamento unos días si no se sentía segura, pero declinó. Tenía su propio plan. Se marchaba a Barcelona, donde le habían ofrecido un trabajo en una editorial. Es mi oportunidad de escapar definitivamente de su influencia, me escribió. Y creo que tú también deberías considerar un nuevo comienzo cuando todo esto termine. No era mala idea. Madrid estaba lleno de recuerdos, tanto buenos como malos. Quizás, cuando el proceso judicial terminara, yo también podría empezar de nuevo en otro lugar. Pero por ahora tenía que mantenerme firme. Los Vega no se darían por vencidos fácilmente. Si su visita improvisada había sido un intento de intimidarme, solo había conseguido el efecto contrario. Reforzar mi determinación de llevar este asunto hasta el final, sin importar lo doloroso o complicado que resultara. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora yo tenía las mejores armas, la verdad, pruebas sólidas, y la tranquilidad de saber que estaba haciendo lo correcto. 3 meses después de la visita de los Vega a mi edificio, recibí una llamada del inspector Ramírez. Era temprano, apenas las 8 de la mañana, y me encontraba preparando mi clase de literatura sobre García Lorca. Señor Mendoza, tenemos novedades importantes. ¿Podría pasarse por la comisaría esta tarde? Su tono me pareció más animado de lo habitual, lo que me dio esperanzas. Esa misma tarde, después de mis clases, me dirigí a la comisaría de Chamberí. El inspector me recibió en su despacho, un espacio pequeño pero ordenado, con fotos de su familia y un calendario de la Policía Nacional en la pared. Siéntese, Alejandro. Tengo buenas noticias para usted. Me mostró un informe detallado. La investigación sobre Antonio Vega había destapado una red de actividades fraudulentas que se remontaba a más de 15 años. No solo había evadido impuestos sistemáticamente, sino que había utilizado su pequeña tienda de electrodomésticos para justificar ingresos provenientes de negocios turbios relacionados con la venta de productos falsificados. Hemos detenido a su suegro esta mañana. El juez ha decretado prisión provisional sin fianza dado el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. Me quedé sin palabras. Una parte de mí sentía cierta satisfacción al saber que Antonio finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos, pero otra parte no podía evitar sentir lástima por Lucía, quien, a pesar de todo, seguía siendo la persona con quien había compartido 5 años de mi vida. ¿Y Carmen? ¿Y Lucía? Su suegra está siendo investigada como cooperadora necesaria. En cuanto a su esposa, hizo una pausa. Las evidencias sugieren que era conocedora de algunas actividades, pero no de todas. Su situación es más complicada. Al salir de la comisaría, me sentía extrañamente vacío. Había esperado que la justicia me proporcionara algún tipo de satisfacción o cierre, pero lo que sentía era más bien un profundo cansancio emocional. Decidí caminar un rato por el Paseo del Prado, dejando que el bullicio de la ciudad me envolviera. Madrid continuaba su vida a mi alrededor. Turistas sacando fotos al Museo del Prado, camareros preparando las terrazas para la hora del aperitivo, niños volviendo del colegio. La vida seguía, indiferente a mi pequeño drama personal. Esa noche, mientras cenaba un sencillo plato de pasta en mi apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Han detenido a mi padre. Mi madre está destrozada. Sé que te alegras de nuestro sufrimiento. No respondí inmediatamente.
Medité sobre qué decir, o si debía decir algo en absoluto. Finalmente, escribí: no me alegro del sufrimiento de nadie, Lucía, pero cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos. Yo asumí las mías cuando confié ciegamente en vosotros. Su respuesta llegó casi de inmediato. Eres un hipócrita. Todo esto es por venganza. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Al menos nosotros somos sinceros sobre lo que somos. Decidí no seguir la conversación. Bloqueé su número y me serví una copa de vino. Mientras observaba las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en pocos meses. El hombre confiado y algo ingenuo que había sido ya no existía. En su lugar, había alguien más cauto, más fuerte, pero también más solo. Las semanas siguientes trajeron más novedades. El caso de Antonio Vega se convirtió en noticia en los periódicos locales, especialmente cuando se descubrió su conexión con una red más amplia de contrabando. Carmen, aunque no fue detenida, tuvo que entregar su pasaporte y presentarse regularmente ante el juez. Su imagen pública, algo que siempre había cuidado obsesivamente, quedó destrozada cuando vecinos y conocidos empezaron a distanciarse de ella. Elena me mantenía informado de todos los avances legales. El divorcio avanzaba favorablemente para mí, y había buenas perspectivas de recuperar al menos parte del dinero que me habían robado. El juez ha dictado medidas cautelares sobre los bienes de los Vega. Me explicó mi abogada una tarde mientras tomábamos café en una terraza cerca de Gran Vía. Han embargado preventivamente su casa y las cuentas bancarias. Si todo sigue así, podrías recuperar hasta el 80% de lo que te deben. Honestamente, Elena, ya no me importa tanto el dinero. Solo quiero pasar página. Ella me miró con comprensión. Lo sé, pero debes pensar en tu futuro. Ese dinero es tuyo. Lo ganaste honradamente. Y te servirá para empezar de nuevo. Tenía razón, como siempre. A lo largo de estos meses, Elena se había convertido en algo más que mi abogada. Era una amiga, un apoyo constante, una voz de sensatez cuando mis emociones amenazaban con nublar mi juicio. Una mañana de domingo, mientras disfrutaba de un tranquilo desayuno en una cafetería de la Latina, vi a Carmen entrar en el local. Se veía muy diferente, sin maquillaje, con ropa sencilla, envejecida de repente. Me vio casi al mismo tiempo y se quedó paralizada por un instante, como decidiendo si marcharse o enfrentarme. Para mi sorpresa, se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme un momento? Dudé, pero finalmente asentí. No tenía nada que temer de ella. He estado pensando mucho, comenzó, con una voz desprovista de su habitual tono mandón, sobre lo que hicimos, sobre cómo te tratamos. Y creo que quizás nos equivocamos. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Carmen Vega, ese quizás nos equivocamos era lo más cercano a un reconocimiento de culpa que podía esperar. ¿Por qué me dices esto ahora, Carmen? ¿Qué quieres de mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con un orgullo tenaz. Antonio va a pasar años en la cárcel. Lucía se ha ido a vivir con su amigo. Estoy sola, Alejandro. He perdido mi casa, mi reputación, todo. Sentí una mezcla de lástima y recelo. ¿Era sincera? ¿O se trataba de otra manipulación? Siento que las cosas hayan llegado a este punto, Carmen. De verdad. Pero no fui yo quien lo provocó. Lo sé, pero eres tú quien puede ayudarme ahora. Ahí estaba. El verdadero motivo de su acercamiento. ¿Qué clase de ayuda? Necesito dinero para un abogado mejor para Antonio. Para un apartamento pequeño hasta que se resuelva lo de nuestra casa. No te pido mucho, solo... La interrumpí con firmeza, pero sin hostilidad. No, Carmen, no voy a darte dinero. No después de todo lo que ha pasado. Pero somos familia. A pesar de todo, seguimos siendo familia. La familia no roba. La familia no traiciona. La familia no intenta destruirte. Se levantó bruscamente, volviendo a ser por un momento la Carmen altiva y autoritaria que conocía. Te arrepentirás de esto. Cuando estés viejo y solo, te acordarás de este momento. La miré con calma. Prefiero estar solo que mal acompañado, Carmen. Te deseo lo mejor, de verdad, pero nuestros caminos se separan aquí. Después de que se marchara, permanecí un rato más en la cafetería, reflexionando sobre el encuentro. No sentía alegría por su situación, pero tampoco remordimiento por mantenerme firme.
Algunas personas solo aprenden de las consecuencias de sus actos, y los Vega habían vivido demasiado tiempo sin enfrentarse a ellas. Esa semana, el instituto donde trabajaba organizó un viaje cultural a Toledo con los alumnos de bachillerato. Me ofrecí como voluntario para acompañarlos, deseoso de alejarme un poco de Madrid y de todos los recuerdos que la ciudad evocaba. Fue durante ese viaje cuando recibí una llamada de Sofía desde Barcelona. «Alejandro, ¿has hablado con Lucía últimamente?» «No desde hace semanas». «¿Por qué?» «Me ha llamado. Está embarazada». La noticia me impactó más de lo que esperaba. No era mío, obviamente. El tiempo no coincidía, y además hacía meses que Lucía y yo no teníamos relaciones. ¿De Javier, supongo? Sí, pero él no quiere saber nada. Parece que se ha echado atrás ahora que Antonio está en la cárcel y no hay dinero de por medio. No pude evitar sentir cierta satisfacción amarga. La vida estaba dando vueltas inesperadas para todos nosotros. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Está desesperada. Me ha pedido que le deje quedarse conmigo en Barcelona, pero tengo un estudio pequeño. Apenas hay espacio para mí. Hubo un silencio incómodo. Sabía lo que Sofía estaba insinuando, pero no podía. No quería volver a involucrarme en los problemas de los Vega. Lo siento, Sofía. No puedo ayudarla después de todo lo que ha pasado. Lo entiendo. Solo creía que debías saberlo. Después de colgar, me sentía inquieto. Por un lado, mi matrimonio estaba prácticamente terminado, y Lucía me había hecho mucho daño. Por otro, la idea de una mujer embarazada y sola, independientemente de su pasado, despertaba mi empatía. Finalmente, llamé a Elena para pedirle consejo. No sientas que tienes ninguna obligación, Alejandro. Ha abusado de tu bondad demasiadas veces. Ayudarla ahora podría complicar el proceso de divorcio y darle nuevas vías para manipularte. Sabía que tenía razón, pero aún así me pesaba la conciencia. Decidí hacer algo limitado pero significativo. A través de Sofía, le envié a Lucía el contacto de una amiga ginecóloga que podría atenderla a un precio reducido y una pequeña cantidad de dinero para sus necesidades básicas inmediatas. Era todo lo que podía y quería hacer. La respuesta de Lucía fue un escueto mensaje. «Gracias, no esperaba nada de ti». El verano llegó a Madrid con su calor implacable. El proceso judicial seguía su curso, pero yo había aprendido a no obsesionarme con cada detalle. En el instituto, mis alumnos de segundo de bachillerato se graduaron con buenos resultados, lo que me llenó de orgullo profesional. Mi vida personal, aunque tranquila, empezaba a florecer de nuevo. Había retomado viejas amistades, me había apuntado a un club de fotografía, e incluso había comenzado a salir ocasionalmente con Marta, una profesora de biología recién llegada al centro. Un día, recibí una notificación que no esperaba. El juez había dictado sentencia en el caso de fraude con mi tarjeta de crédito. Carmen y Lucía habían sido condenadas a pagar una indemnización y a cumplir trabajos comunitarios. No irían a prisión, pero tendrían antecedentes penales. Al mismo tiempo, el caso contra Antonio seguía su curso, cada vez más complicado a medida que se descubrían nuevas ramificaciones de sus actividades ilícitas. La prensa local había apodado el caso «El desguace de los Vega», en referencia a cómo el imperio de apariencias que habían construido se desmontaba pieza por pieza. Era extraño ver a personas que habían tenido tanto poder sobre mí, que me habían hecho sentir tan pequeño e insignificante, reducidas ahora a titulares de periódicos y comidilla de vecinos. No sentía alegría por su caída, sino más bien una especie de aceptación tranquila. La justicia, lenta pero segura, había hecho su trabajo. Una tarde, mientras pasaba por Arganzuela, vi un cartel de «Se vende» en la fachada del edificio donde había estado el piso de los Vega. Me detuve un momento, pensando en las veces que había cenado allí, soportando comentarios mordaces y expectativas imposibles. Ahora ese piso, como tantas otras posesiones que habían exhibido con orgullo, estaba siendo liquidado para pagar deudas y multas. La vida da muchas vueltas, pensé mientras continuaba mi camino bajo el sol de Madrid. Y a veces, solo a veces, esas vueltas nos llevan exactamente donde debemos estar. Un año después de aquella fatídica llamada de Carmen, mi vida era irreconocible. El divorcio estaba finalmente resuelto, con términos favorables para mí. Había recuperado gran parte del dinero robado gracias a la venta forzosa de propiedades de los Vega. El apartamento que una vez compartí con Lucía
Seguía siendo mío, pero yo ya no vivía allí. Me había trasladado a Valencia, aceptando una plaza como profesor de literatura en un instituto público del barrio de Ruzafa. El cambio había sido exactamente lo que necesitaba. Un nuevo entorno, nuevos colegas, nuevas rutinas. Mi apartamento, un luminoso ático con terraza, me ofrecía vistas al jardín del Turia, ese antiguo cauce del río reconvertido en el pulmón verde de la ciudad. Era una tarde de domingo cuando recibí una llamada de Pablo, mi amigo de Madrid, que seguía manteniéndome al día de todo lo que ocurría allí. ¿Has visto El País de hoy? No. ¿Qué pasa? Antonio Vega ha sido condenado a 6 años de prisión. Está en todos los periódicos. Busqué la noticia online. Efectivamente, el caso había concluido con una condena firme por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Las fotos mostraban a un Antonio Vega irreconocible, demacrado, envejecido, sin rastro de la arrogancia que lo caracterizaba. Sentí una extraña mezcla de emociones. No era alegría, ni siquiera satisfacción. Era más bien una sensación de cierre, de capítulo completado. ¿Sabes algo de Carmen o de Lucía?, pregunté a Pablo. Carmen vive con su hermana en Leganés. Lucía... Dudó un momento. Lucía tuvo el bebé, una niña. Está trabajando en una tienda de ropa en Alcorcón. La imagen de Lucía, una vez tan obsesionada con las apariencias y el estatus, trabajando como dependienta en un barrio obrero, me resultó sorprendente, pero también esperanzadora. Quizás, después de todo, había encontrado un camino honesto. ¿Y tú cómo estás, Alejandro? ¿Es cierto que estás saliendo con alguien? Sonreí. Las noticias volaban entre Madrid y Valencia. Se llama Marina. Es restauradora de arte en el IBAM. Nos conocimos en una exposición de Sorolla. Me alegro por ti, tío. Te lo mereces. Después de colgar, me serví un café y salí a la terraza. Valencia se extendía ante mí, bulliciosa y luminosa. En la mesa tenía esparcidos los exámenes de mis alumnos y notas para una novela que había comenzado a escribir, inspirada en mis experiencias. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marina. ¿Paella en casa de mis padres hoy? Te esperan a las 2. La familia de Marina era todo lo contrario a los Vega. Gente sencilla, trabajadora, acogedora. Su padre, un médico jubilado, y su madre, una profesora de música, me habían aceptado desde el primer día, sin juicios ni expectativas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Era Sofía, la hermana de Lucía, que había venido a Valencia por trabajo y había quedado en pasar a saludarme. «Qué bien te veo, Alejandro», dijo mientras le servía un té en la cocina. «Valencia te sienta bien. ¿Has hablado con tu hermana últimamente?» Sofía asintió. «La veo cada vez que voy a Madrid. Está cambiada, Alejandro. La caída de nuestros padres, el embarazo, el abandono de Javier, ha sido duro, pero creo que le ha enseñado cosas importantes. Me alegro por ella, de verdad. Me pidió que te diera algo si te veía». Sofía sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había una carta manuscrita y una foto. Lucía sosteniendo a un bebé. En el reverso de la foto había escrito simplemente: «Esperanza, 3 meses». Abrí la carta con cierta aprensión. «Querido Alejandro, sé que probablemente tirarás esta carta sin leerla, y no te culpo. Lo que te hicimos fue imperdonable. Durante mucho tiempo, estuve enfadada contigo por abandonarnos cuando más te necesitábamos, por traicionar a la familia denunciando a mi padre. Pero ahora comprendo que fuimos nosotros quienes te traicionamos primero, quienes destruimos cualquier posibilidad de confianza o respeto mutuo. No te escribo para pedirte perdón. Algunas cosas van más allá del perdón. Te escribo para agradecerte algo que quizás no sepas. Me salvaste. Tu firmeza, tu negativa a seguir en nuestro juego tóxico, tu valentía para enfrentarte a nosotros y a las consecuencias, me mostraron otro camino posible. Cuando sufrí el abandono de Javier, cuando mis padres cayeron en desgracia, cuando me vi sola y embarazada, recordé cómo tú, en circunstancias igual de difíciles, no te derrumbaste, seguiste adelante, reconstruiste tu vida, mantuviste tu dignidad. Estoy intentando hacer lo mismo ahora. Trabajo en una tienda, vivo en un piso pequeño, estoy aprendiendo a ser madre.
No es la vida que imaginaba, pero es una vida honesta. Mi hija, Esperanza, nunca conocerá la versión de mí que tú conociste. Será criada con valores diferentes, en un hogar sin manipulaciones ni mentiras. No espero que me respondas. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, algo bueno salió de nuestro matrimonio. La lección que aprendí de ti. Te deseo lo mejor, Alejandro. Te lo mereces. Lucía. Doblé la carta lentamente y la guardé en el sobre. Sofía me observaba en silencio. ¿Estás bien? Sí, respondí con sinceridad. Es una buena carta. Está intentando cambiar a Alejandro. No es fácil desaprender todo lo que nuestros padres nos enseñaron, pero lo está intentando. La acompañé a la puerta, prometiéndole que nos veríamos de nuevo antes de que volviera a Madrid. Mientras bajaba en el ascensor, me descubrí sonriendo. No por Lucía, sino por mí mismo. Había sobrevivido a una tormenta que habría destrozado a muchos otros. Esa tarde, en casa de los padres de Marina, rodeado de su familia cariñosa y ruidosa, pensé en el largo camino recorrido, en cómo aquel hombre ingenuo y confiado que una vez fui había dado paso a alguien más sabio, más fuerte, pero no más amargado. Había aprendido a establecer límites firmes sin construir muros, a confiar, pero verificar, a dar segundas oportunidades, pero no terceras, a reconocer las señales de alarma en las relaciones tóxicas. Y, sobre todo, había aprendido que la dignidad no es negociable, que el respeto debe ganarse, que el amor verdadero nunca viene con condiciones ni se usa como arma. Marina me cogió la mano bajo la mesa mientras su padre contaba anécdotas de su juventud en el pueblo. Me miró con esos ojos inteligentes que me habían cautivado desde el primer momento, y me sentí profundamente agradecido por este nuevo capítulo en mi vida. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, escribí una breve respuesta a Lucía. Gracias por tu carta. Espero que tú y Esperanza estéis bien. El pasado queda atrás. Construye un buen futuro para tu hija. Alejandro. Era todo lo que necesitaba decir. Sin rencores, sin reconciliaciones forzadas, solo un reconocimiento mutuo de que ambos habíamos seguido adelante. Los meses siguientes trajeron más cambios. Mi relación con Marina se consolidó, hasta el punto de que empezamos a hablar de vivir juntos. Mi novela avanzaba lentamente pero con determinación. Mis alumnos respondían bien a mis métodos de enseñanza, especialmente cuando les hablaba de la literatura como una forma de entender la vida y a nosotros mismos. Un día, mientras corregía exámenes en una cafetería cerca de la playa de la Malvarrosa, recibí un correo de mi antiguo director en Madrid. Querido Alejandro, espero que la vida en Valencia te esté tratando bien. Aquí en Madrid seguimos echándote de menos, especialmente los alumnos de literatura que ahora tienen que conformarse con la enseñanza más convencional del profesor Martínez. Te escribo porque ha surgido algo que podría interesarte. La Consejería de Educación está poniendo en marcha un proyecto piloto de renovación pedagógica y están buscando profesores con experiencia e ideas innovadoras. Tu nombre salió en la conversación. Puede que yo lo mencionara insistentemente. Y me han pedido que te contacte. No es necesario que vuelvas a Madrid si no lo deseas. El proyecto incluye centros en varias comunidades, Valencia entre ellas. Sería un papel de asesoría y formación, complementario a tu labor docente actual. Piénsalo y házmelo saber. Creo que sería una oportunidad excelente para ti y para la educación pública en general. Un abrazo, Manuel. Releí el correo varias veces. Era una oportunidad inesperada y emocionante. Compartí la noticia con Marina esa misma noche. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó mientras cenábamos en la terraza, bajo las estrellas valencianas. Me gustaría aceptarlo. Siempre he creído que la enseñanza de la literatura puede ser mucho más que memorizar autores y fechas. Podría ayudar a otros profesores a implementar métodos más dinámicos, más conectados con la vida real de los alumnos. Creo que serías perfecto para ese papel, dijo Marina con una sonrisa. Tienes una forma especial de conectar con los jóvenes, de hacer que se interesen genuinamente por lo que enseñas. Acepté el puesto 2 días después. Mi vida, que había parecido tan rota un año atrás, estaba ahora llena de posibilidades y proyectos. A veces, en momentos tranquilos, recordaba aquella llamada telefónica que lo había cambiado todo. La voz burlona de Carmen, la incredulidad, la rabia, el dolor. Pero esos recuerdos ya no tenían poder sobre mí.
Eran solo eso, recuerdos, lecciones aprendidas, cicatrices que habían sanado. En cierto modo, debía agradecerles a los Vega la oportunidad que me habían dado sin pretenderlo. Su traición había sido el catalizador para mi transformación, para mi liberación de un matrimonio que nunca fue lo que debería haber sido, de una familia política que me veía como un medio, nunca como un fin. Una mañana de sábado, mientras Marina y yo desayunábamos en un café frente al mar, me preguntó algo que me pilló por sorpresa. ¿Alguna vez les has dado las gracias? ¿A quién? A los Vega. Por obligarte a romper con ellos, por empujarte a esta nueva vida. Reflexioné un momento, observando las olas rompiendo suavemente en la orilla. No directamente, pero cada día que vivo plenamente, cada vez que ayudo a un alumno a descubrir la belleza de un poema, cada momento que compartimos tú y yo, es una forma de agradecimiento, no a ellos, sino a la vida, al destino, a lo que sea que nos trae a donde debemos estar. Marina sonrió y me apretó la mano. Me gusta esa forma de verlo. Ese día, paseando por la playa con los pies descalzos sobre la arena tibia, sentí una profunda gratitud por todo lo vivido, lo bueno y lo malo. Cada experiencia me había moldeado, me había traído hasta este presente que, con todas sus imperfecciones y desafíos, era exactamente donde quería estar. La traición de los Vega había sido dolorosa, pero también reveladora. Me había mostrado quién era yo realmente cuando todo se derrumbaba, de qué estaba hecho, qué valores eran innegociables para mí. Me había enseñado a valorar la autenticidad por encima de las apariencias, la integridad por encima de la conveniencia, la paz interior por encima de la falsa armonía. Y mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, supe con certeza que había salido no solo indemne de aquella tormenta, sino más fuerte que nunca.